Ha sintonizado Frecuencia Jurídica, el espacio para hablar de derecho con los practicantes del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia en asocio con la 11 Radio. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia Jurídica en la 11 Radio. Soy Víctor González y los estaré acompañando el día de hoy. Agradecemos su sintonía. Una pausa, ya regresamos. Prohibida la caza de cualquier tipo de fauna silvestre, jaguares, tigrillos, osos de anteojos y hasta de guaguas. Si tienes algún tipo de inconveniente con un animal del bosque, debes de poner en alerta a las autoridades, Policía, UMATA, Alcaldía y Corantioquia, o llamar a la línea verde 018-114-123. Para la 11 Radio FM, un saludo muy grande de parte de Felipe Arias, del Casa Noticias, de Noticias RCN. Continúen con esa gran labor, es una gran emisora, es una de las más escuchadas en esta zona, en esta región. Consejo muy importante, no se quede callado, denuncie. Un saludo muy grande para la 11 FM Radio. Estás escuchando www.la11radio.fm. Y continuamos. Tercer programa de nuestro microciclo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Me acompaña a la mesa de trabajo mi compañero Ricardo Sánchez. Ricardo, ¿qué tal? Hola Víctor, un gusto estar hoy en esta nueva emisión. Un cordial saludo a los oyentes de la 11 Radio. Los estaremos acompañando en este programa resolviendo sus dudas acercando el derecho a las comunidades. Claro que sí, Ricardo, esa siempre es nuestra idea. También nos acompaña para el programa de hoy Sergio Duque. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Sergio? Excelente, Víctor, y muy emocionado por este espacio que nos permite interactuar con la comunidad y con el resto de la gente acerca de temas tan trascendentales para lograr una mejor convivencia con las demás personas. Claro que sí, Sergio. Nuestro tema del día de hoy será infracciones de tránsito y asuntos civiles a la luz de los MARC. Para dar inicio con el mismo, la pregunta para la mesa sería: ¿es posible conciliar en asuntos de tránsito? Es decir, si yo voy manejando mi auto y por cualquier motivo infrinjo una norma de tránsito, ya sea que choque con otro auto, que me pase la luz roja del semáforo o que supere el límite de velocidad permitido y por dicha infracción soy detenido por los agentes de tránsito, ¿puedo conciliar con estos? ¿O la conciliación se debe realizar es con la otra persona con la que tuve el altercado automovilístico? Es decir, a la que le generé algún daño por incumplir la norma de tránsito. Bueno, es importante hacer una claridad aquí antes de que empecemos entonces. Para todos nuestros oyentes al respecto de este punto, es importante, no se debe confundir entre lo que es el proceso contravencional y el proceso por daños causados a un tercero cuando se infringe una norma de tránsito. Por ello entonces, bueno, empezaría con hacer un par de precisiones. La primera, hay que diferenciar entre lo que es una infracción y un comparendo. Entonces, una infracción es una transgresión o una violación a una norma de tránsito, ya sea pues por ejemplo simplemente el hecho de cruzar un semáforo en rojo, de superar los límites de velocidad. Entonces existen dos tipos de infracciones. La primera será una infracción simple y la segunda una compleja. La simple es cuando se trata solamente de la infracción como tal. Me pasé el semáforo en rojo, no pasó nada más, solo me pasé el semáforo en rojo. La compleja es cuando a raíz de esa infracción de yo pasarme el semáforo en rojo, causo daños. Me paso el semáforo en rojo y choco a otra persona. Por lo cual entonces se produce un daño material. La diferenciación entonces es respecto al comparendo. El comparendo es la orden formal de notificación para que el presunto contraventor, o sea, quien ha infringido la norma de tránsito, se presente ante la autoridad de tránsito para entonces allí pues recibir su respectiva sanción. Bueno, el ejemplo entonces, yo me paso el semáforo, da la casualidad de que en la esquina había un agente de tránsito y me detiene, me dice, venga, usted pasó el semáforo, levanta el comparendo, la anotación, me la entrega para que yo me presente a las oficinas. Una segunda claridad que habría que hacer aquí en este punto es la noción de accidente y la noción de incidente. Ahora en un momento hablé de la infracción compleja, entonces cuando se causan daños materiales. A su vez, esos daños materiales pueden dar lugar a un accidente o a un incidente. Empecemos por el segundo, el incidente. El incidente es cuando simplemente se ocasionan, efectivamente, como lo venía diciendo, daños materiales. Yo, en mi carro, choco a otro, se daña mi carro, se daña el otro, nada más. En cambio, el accidente ocurre, aparte de daños materiales, hay lesiones personales. Yo choco a otro carro, hay daños del mío, hay daños de él,
y lesiono, digamos, a los pasajeros de ese otro carro. Eso entonces se traduce en un accidente. Entonces sí, la diferenciación es esa: incidentes, solo daños materiales; accidente, lesiones personales. Exactamente, Víctor. De esta manera, cuando se trata de infracciones simples, es decir, que no haya ocasionado ningún daño material a alguna persona, es decir, me pasé la señal del semáforo en rojo, voy a exceso de velocidad y me para el inspector de tránsito, el agente de tránsito, se llevará a cabo sobre el proceso contravencional ante la autoridad de tránsito, el cual inicia con el comparendo, como ya lo explicaba el compañero Víctor, que es el comparendo. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá, sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el 50% del valor de la multa dentro de los 5 siguientes días hábiles a la orden de comparendo, o podrá cancelar el 75% del valor de la multa si paga dentro de los 20 días siguientes a la orden de comparendo. En estos casos deberá asistir obligatoriamente a un curso de normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde se cancelará un 25% y el excedente se pagará al organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el 100% del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios. Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, es decir, le dice al agente de tránsito: yo no cometí la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no comparece sin justa causa comprobada dentro de los 5 días hábiles siguientes, la autoridad de tránsito podrá, después de 30 días de ocurrida la presunta infracción, seguir el proceso, entendiéndose que quedan vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados. Audiencia pública, para todos nuestros oyentes, es una audiencia donde puede asistir cualquier persona sin necesidad de inclusive estar inmerso en el proceso contravencional. Y la notificación en estrados es que queda notificado en el mismo instante en el que se emite el acto administrativo en este caso. Ahí mismo se le notifica cuál es la multa, cuál es la sanción con respecto a la infracción cometida. En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuera declarado contraventor, se le impondrá el 100% del valor de la multa prevista en el Código Nacional de Tránsito. Las sanciones pueden ir desde una amonestación, una multa, una retención preventiva de la licencia de conducción, suspensión de la licencia de conducción, suspensión o cancelación del permiso o registro, inmovilización del vehículo, retención preventiva del vehículo o la cancelación definitiva de la licencia de conducción. Vamos a un corte y ya regresamos. Los animales silvestres viven en los bosques, ciénagas, lagos, humedales. Cuando los seres humanos talamos los árboles o secamos los lagos, los animales tienen que buscar alimento, y en esa búsqueda se encuentran con nosotros. Si los hemos desplazado de su casa, no podemos quitarles también la vida. Si tienes problemas con animales de fauna silvestre, no tomes medidas por tu cuenta. Comunícate con las autoridades de tu municipio, Policía, UMATA, Alcaldía y Cor Antioquia, o llama a la línea verde 018 114 123. www.la11radio.fm. La 11 Radio. Estás escuchando La 11 Radio. Seguimos. Esto es Frecuencia Jurídica en la 11 Radio. En nuestro tema de hoy, infracciones de tránsito y asuntos civiles a la luz de los MARC. Luego de que nuestros compañeros nos explicaran cuál era el procedimiento que se lleva a cabo cuando la infracción de tránsito realizada por el ciudadano es simple, es decir, por ejemplo, un semáforo en rojo que se hayas pasado. Nos concentramos en el proceso en que se debe llevar a cabo cuando la infracción es compleja, en el cual involucra daños, que en este caso sería, por ejemplo, un choque, y cuál es el papel que juega la conciliación en el mismo. Así es, queridos oyentes, cuando la infracción involucra daños materiales, es decir, es una infracción compleja, de igual manera se debe llevar a cabo el proceso contravencional ante la autoridad de tránsito pertinente. En este caso sería la Secretaría de Tránsito Municipal o departamental o la entidad designada por la autoridad local para que cumpla tal función.
siempre y cuando el agente de tránsito presencie la infracción de la norma de tránsito. De lo contrario, no podrá proceder a realizar el comparendo. Es decir, si yo voy en mi auto a exceso de velocidad y por algún motivo choco otro auto, cualquier motivo, y resulta que no hay agente de tránsito presente en ese momento, nosotros procedemos a llamarlo para que realice el respectivo informe. Este agente de tránsito, no podrá realizar ningún comparendo a ninguna de las dos personas, toda vez que él no presenció el accidente como tal, o el incidente como tal de tránsito. En caso de los daños materiales en los que solo resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones personales, será obligación de los conductores detenerse y presentar a la autoridad presente en el lugar de los hechos el documento de identificación, la licencia de conducción, la licencia de tránsito, la información sobre su domicilio, residencia y números telefónicos y la información sobre los seguros pertinentes. Pero al haber daños materiales, se debe iniciar un proceso civil por responsabilidad civil extracontractual para que sea el juez civil quien determine los daños, el culpable de los mismos y las indemnizaciones a que haya lugar por tales daños. Al respecto, una de las reformas que trajo consigo la Ley 769 de 2006 o Código Nacional de Tránsito fue la de buscar soluciones rápidas y lo menos traumáticas posibles a los conflictos generados por los choques simples en incidentes de tránsito. Fue así como les dio facultad a los diferentes centros de conciliación del país de ofrecerles a los conductores públicos y privados sus servicios como conciliadores y garantes para la resolución de los conflictos derivados de estas eventualidades. De esta manera, los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en los centros de conciliación legalmente constituidos y acudir a las compañías aseguradoras para la expedición de un acta que suscribirán las partes y la autoridad de tránsito, que presencie la conciliación, la cual tiene la calidad de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo. De esta manera se puede evitar acudir ante la justicia ordinaria, que además de ser un proceso largo y engorroso, pues a diferencia de la justicia ordinaria en la conciliación, son las partes las que resuelven sus diferencias. Esto les garantiza llegar a un acuerdo de forma rápida y menos costosa, pero también cerrar las heridas de manera pacífica y legal. Bueno, este proceso de conciliación realmente es muy sencillo. Las partes entonces en el conflicto son asistidas por un conciliador que entonces va a plantearles propuestas de arreglos y les informará cómo se maneja el proceso de la conciliación. Sobre esa base entonces el conciliador informa que él no es quien determinará cómo se arregla el asunto, sino que son las mismas partes, los mismos implicados en este asunto, quienes van a llegar a una solución a partir de sus conversaciones, de sus ideas, planteen la solución para el conflicto. Luego entonces de negociar, y si efectivamente se llega a un acuerdo, con la ayuda del conciliador se suscribirá un acta de conciliador que tiene efectos de cosa juzgada y de mérito ejecutivo. Esto es decir, que se da fe, las partes dan fe de que una vez se profiere esta acta de conciliación, que va a ser una especie de sentencia, sobre la base de este mismo asunto no se va a volver a debatir. O sea, el asunto ya fue solucionado, ya porque vamos a debatir sobre lo mismo. Esa es entonces la cosa juzgada. El mérito ejecutivo se refiere, como ya en algún programa anteriormente lo hemos mencionado, a la facultad que con este documento se puede recurrir ante un juez ejecutivo, un juez de ejecución, a solicitar se cumplan las obligaciones allí pactadas, incluso pues de ser necesario, en caso de que efectivamente el deudor no haya querido cumplir por su propia voluntad, pues puede hacer que cumpla de una manera coercitiva, o sea, recurriendo a embargos y cuestiones de este estilo. Con esto entonces, las partes se obligan a responder según ellas mismas lo pactaron. Y claro, entonces como lo dije, si una de las partes no responde a este documento, entonces con este documento se acudirá ante el juez, que será quien dé la orden para que se llegue al pago. Bueno, es importante decir además que no es necesario asistir a una conciliación con un abogado, pues lo importante en este asunto es que estén presentes los afectados, sin los cuales entonces es imposible realizar las audiencias. Entonces ahora sí, pues continuando, enuncio entonces pasos para la conciliación, importante para tener muy en cuenta siempre. Lo primero entonces, tiene que saberse, tiene que tenerse de presente que se debe llegar con propuestas. Es necesario llegar con propuestas para llegar a arreglos, obviamente, pero también hay que pensar, al igual que yo tengo propuestas, mi contraparte las tiene, yo tengo peticiones, yo quiero algunas cuestiones solicitarlas, él también. Entonces hay puntos donde ambos debemos ceder para llegar a acuerdos. Es importante tener una actitud adecuada para esto. Entonces bueno,
En el sitio del choque, en este caso que hablamos de tránsito, es importante entonces llamar al agente de tránsito y solicitar que él levante el informe o el croquis, como se le llama, pues este es el medio de prueba idóneo para empezar entonces la conciliación. Bueno, si se tiene una compañía de seguro, es importante también comunicarse con la compañía, pues ellos pueden prestarle asistencia sobre sobre la audiencia de conciliación, sobre el pago de las obligaciones en caso de ser necesario, y pues también de considerarse necesario solicitar asistencia a un abogado, aunque en principio no es necesario, como ya lo dije, asistir con abogado a la conciliación. Bueno, si no se tiene compañía de seguros, se debe entonces personalmente llamar al centro de conciliación y pedir la audiencia. Claro que bueno, en nuestra realidad, pues por el volumen de trabajo que los centros de conciliación manejan, estamos hablando de que la conciliación se demoraría en citarse, digamos, un mes aproximadamente. Bueno, una tercera anotación para tener en cuenta es, al solicitar la audiencia es necesario aportar los datos del conductor o del propietario del vehículo, o ambos, de ser pues diferentes personas. Los de la aseguradora sí se tienen, y obviamente los del vehículo mismo con el que ocurrieron los hechos. Esto entonces para poder, a partir de aquella información, empezar a trabajar en la conciliación. Una cuarta anotación importante: cumplir la cita. Por supuesto, hay que cumplir la cita, porque de no cumplirse se suspende la audiencia y se tendrá que asistir a la justicia ordinaria si lo que se quiere es el pago de los daños. O sea, si la misma persona que solicita la cita para que le paguen los daños no la incumple, la incumple. Bueno, estamos mal, empezamos mal. Bueno, una cuarta recomendación: cumplir la cita, por supuesto. De no cumplirse, se suspende la audiencia y tendrá que asistirse a la justicia ordinaria si lo que se quiere es que se paguen los daños o los perjuicios sufridos. Un quinto paso: bueno, hay que pedirle a su aseguradora que no falte a la cita. O sea, si de la aseguradora van a mandar un enviado, un asesor o un abogado, que no falte a esta cita. Pues allí entonces ellos deben solicitar el acta para con ella tener el sustento y que se paguen los daños. Y de último, un sexto: no incumplir lo pactado. Es muy importante esto, pues el paso por la justicia ordinaria, en caso de que se incumpla y tener que recurrir al proceso ejecutivo, es muy largo, es cansón, es engorroso y en la mayoría de los casos es estéril y muy costoso. Para concluir con el tema del día de hoy, se debe tener en cuenta que no se puede conciliar sobre ciertos asuntos como lesiones personales o muertes, pues estos temas son tratados desde el punto de vista del Código Penal e investigados por la Fiscalía. En algunos casos, mucha gente ha dicho que se puede conciliar sobre lesiones personales. Esto no es cierto. Lo que se puede hacer es una mediación, pero aún así esta mediación se tiene que hacer ante un fiscal. Continuando con el tema, los vehículos oficiales son vigilados por la Procuraduría y las conciliaciones laborales las pueden hacer exclusivamente los inspectores de trabajo. Por lo tanto, estas tampoco son asumidas desde el punto de vista de tránsito. Asimismo, se debe tener en cuenta que las autoridades de tránsito no están facultadas por la ley para conciliar extrajudicialmente en derecho, es decir, por fuera del derecho, sin el proceso judicial ante el juez. En vigencia de la Ley 23 de 1991, dichas autoridades estaban autorizadas para conciliar los conflictos de tránsito. Sin embargo, debido al artículo 19 de la Ley 23 de 1991, que modifica el artículo 251 del anterior Código Nacional de Tránsito, el decreto 1344 de 1970 fue derogado por el artículo 170 de la Ley 769 de 2002, que es el nuevo Código Nacional de Tránsito, el cual es vigente actualmente. De acuerdo con lo anterior, las autoridades de tránsito perdieron la facultad de ser conciliadores extrajudiciales de derecho. De igual manera, los conciliadores de equidad, recordando en programas anteriores que estos son líderes comunales que son asignados para solucionar diferentes conflictos, no están facultados para atender este tipo de conciliaciones en cuanto a tránsito, toda vez que el Código Nacional de Tránsito solamente se refiere a aquellos conciliadores de los centros de conciliación previamente mencionados, y la interpretación que hace el Ministerio de Tránsito y Transporte al respecto incluye solo a los conciliadores en derecho, que se refiere el artículo 27 de la Ley 640 de 2001, excluyendo a los conciliadores de equidad. De esta manera, queridos oyentes, llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias a nuestro operador de radio, Johnny Mesa,
y a ustedes por escucharnos y permitirnos entrar en sus hogares. Para nosotros es un gusto compartir este espacio con ustedes. Les recordamos que pueden contactarnos en el correo electrónico la11radio.c11@gmail.com y con el asunto Pregunta Frecuencia Jurídica, dejarnos sus preguntas, comentarios o sugerencias para este programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Con esto concluye Frecuencia Jurídica. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.